Bueno, un bendecido día para todos, ¿cierto? Los asistentes. Tengo 5 asistentes, 5 estudiantes asistentes eh, para la tutoría. Entonces vamos a dar inicio. Eh, Recordar que estamos en la asignatura de gestión del conocimiento de la tutoría 2. ¿Sí? Ahorita ya reprogramamos el sábado pasado con el suceso ahí que les comenté. Entonces, pues ya esta es la tutoría 2 realmente, ¿sí? Ya la otra está reprogramada una semanita posterior a la que teníamos al final del semestre. ¿Listo? Bueno, aquí viendo inicialmente la imagen, ¿cierto? Que tenemos aquí en nuestra presentación, nuestra portada de la presentación, pues básicamente ¿cierto? Fácilmente nos enmarca, ¿cierto? En la realidad de hoy, ¿no? Hoy, por supuesto que tenemos, cada día tenemos muchos más avances tecnológicos, pero hoy en día estamos específicamente, digamos, influenciados, ¿cierto? Por la inteligencia artificial, ¿sí? Que mi concepto, y aquí lo vamos a aplicar en varios productos, varias actividades. En mi concepto, pues, es una aplicación, es una facilidad tecnológica que se nos presenta hoy que efectivamente eh, mejora la eficiencia en los procesos, en las actividades, sean actividades sencillas o sea actividades a nivel empresarial, pero mejoran eficiencia. Y todo lo que es mejor eficiencia y sea en función de la competitividad de las organizaciones en el contexto en el que estamos hablando, pues bienvenido, ¿sí? Entonces yo soy hoy en día amigo de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial bien manejada, ¿sí? Es decir, pregunto a la IA, sea la aplicación que sea ChatGPT, sea VenturiKit, sea Gamma, ¿sí? Bueno, la que sea, u otras que hay, pero reviso qué información me está suministrando y efectivamente, de acuerdo a esa información, pues yo le pongo mi toque personal, ¿sí? Ese es, digamos, el llamado que hago como tal acá. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Pero bueno, igual es una realidad, igual hay que apoyarnos en ella, pero pues que no sea mi exposición, por decir algo, una exposición que tengo que hacer y ya, el gamma en IA o AI, ¿cierto? O IA que digo, me lo, me lo hizo y ya, eso fue lo que presento. No, me apoyo en ello, lógicamente le pongo mi toque, le pongo el contexto, le pongo el caso, un caso aplicado, eh, digamos, lo contextualizo y por supuesto, pues eso es lo que yo presento y mejoro, ¿sí? Entonces, que sea por favor de esa forma, ¿sí? Ok. Recordemos que estamos en la unidad uno, capitalización del conocimiento. Entonces, la capitalización, bueno, que parte del producto uno que van a realizar ustedes, que lo vamos a involucrarla, bueno, lo vamos a cargar, pero en última lo vamos digamos, a hablar en contexto la próxima tutoría. Bueno, ya reviso fechas porque pronto nos toca ampliar un poquito la fecha, ¿cierto? Una semana. Yo la reviso igual la ajusto, porque si estamos reprogramando la anterior, seguramente nos va a tocar reprogramar también fecha de producto, listo, pero yo me encargo de eso. Entonces, vamos a hablar de capitalización del conocimiento, que en últimas no es más, en términos sencillos, que, mm, primero identificar, ¿cierto? Cada uno de esos conocimientos tácitos o conocimientos explícitos, hoy lo vamos a definir, ¿sí? Que están en las personas, que están efectivamente en la empresa, ya sea materialmente o por lo menos ya podamos ubicarlo fácilmente en bases de datos, etcétera, o en archivos, o en la media, o en intranet, bueno, en diferentes elementos tecnológicos, de aplicaciones tecnológicas, pero que está ahí en la empresa. Pero sobre todo que hago el proceso o llevo a cabo los pasos y el proceso para que se convierta en, primero que todo, en un elemento tangible ¿sí? O sea, que yo pueda ver, que yo pueda de alguna forma eh, cuantificar, ¿sí? Y que me genere eficiencia en procesos y competitividad en la industria, ¿cierto? En la empresa como tal, en la organización. Eso es lo que en términos sencillos involucraría la capitalización de conocimiento. Por eso tengo que poner de algo intangible a algo que yo pueda capitalizar. Y si yo capitalizo, puedo percibir las mejoras, la eficiencia competitiva, es decir, los beneficios como tal
de ese activo, ¿cierto? Eso se llama capitalización del conocimiento y estamos hablando, involucrando, lógicamente, en el tema eh, del conocimiento como tal. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí recordemos que nuestra competencia diferencial ahí está marcada, ya lo habíamos revisado la tutoría anterior, eh, pero vamos a enfocarnos hoy en este competencia diferencial. Analiza la importancia del conocimiento en el contexto empresarial para la eficiencia y competitividad de la empresa o la organización. ¿Listo? Tenemos también un indicador de logro. Este específicamente lo vamos a tratar en la próxima tutoría, que es analizar las tipologías de modelos para la creación y gestión del conocimiento. ¿Sí? Ese específicamente lo vamos a tratar en la próxima tutoría. Y con base en ese es que vamos a hacer el producto. Pero el producto está involucrado o titulado con el capitalización. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya diseñado el producto, pero a partir de la próxima lo iríamos a explicar. Entonces voy a tomar lista aquí de participantes al inicio de la tutoría. Por favor, me van confirmando los nombres porque algunos no. Bueno, bueno, voy a poner inicialmente los que tengo identificados fácilmente: Nicolás Cero, Tania Guerrero y Jenny Lorena Quitián, que están con su primero o su respectivo apellido. Entonces, y ya me confirman, ya les confirmo, ya les aviso, me confirman el resto, por favor. Nicolás Cero, tengo a Tania Guerrero, tengo a Jenny Lorena Quitián. ¿Listo? Y me confirman, por favor, Lorena, recuérdame Lorena el apellido. Lorena Hernández, Lorena profe. Hernández, profe. Gracias, Lorena. ¿Listo? Tatiana, recuérdame el apellido, Tatiana. Tatiana Parra. Gracias, Tatiana. Tatiana. Y tengo aquí a Kale, bueno, parece Kale, pero confírmame, por favor, nombre completo. Sánchez, profe. ¿Cómo? Karina Sánchez. Ah, ok, Karina, gracias. Perfecto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Dijimos un 7 conmigo. Listo, perfecto. Entonces, voy a dejar ahí y ahí queda el registro. Perfecto. Voy a aprovechar y yo también cambio mi nombre, ¿no? Cambiar nombre. Normalmente lo hago. Listo. Perfecto. Ok, entonces, seguimos acá. Entonces, hoy vamos a centrarnos en darle la importancia, ¿cierto? Seguir dando la importancia del conocimiento en el contexto empresarial para, lógicamente, obtener beneficios en eficiencia y competitividad empresarial. Aquí vamos a revisar hoy varios videos, esa es la idea también, junto con pues, una información que ahí le voy a suministrar acá. Entonces, viene y inicialmente vamos a realizar como una serie de preguntas, ¿cierto? Para generar como la inquietud y el conocimiento, y vamos a ir respondiéndolas de forma ágil, ¿sí? Una primera pregunta. ¿Por qué algunas empresas? Y bueno, y ahí son preguntas de selección múltiple, única respuesta, y ahorita revisamos la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿por qué algunas empresas son más innovadoras y competitivas que otras? ¿Sí? Y acá tenemos unas posibles respuestas, ¿no? ¿Por qué algunas empresas son más innovadoras y competitivas que otras? Entonces, una puede ser por la cantidad, una posible respuesta puede ser por la cantidad de empleados, la cantidad de empleados que tienen, ¿sí? Entonces, mire que lo que queremos enmarcar es en esa pregunta general. ¿Por qué algunas empresas son más competitivas y más innovadoras y competitivas que otras? ¿Sí? Pero aquí hay como una primera pregunta pequeña, ¿cierto? Dentro de esa general. ¿Cuál de los siguientes factores influye más en la competitividad de una empresa? Hablando específicamente de la competitividad. Recordemos que hemos definido, y yo hago énfasis mucho en eso, de competitividad. La primera competitividad es con nosotros mismos, a nivel personal, ¿cierto? Cada día superarme más. Si yo cometí un error, pues todos somos seres humanos y no estamos exentos de errores, pero pues que ese error me sirva para aprender del error, ¿sí? Y pues la próxima estar atento o aprender, entonces ya hay una enseñanza como tal y hay una superación ahí. Pero también, digamos, si mi objetivo es superarme académicamente todos los días, tengo que, ¿cómo voy con ese principio, con ese objetivo, ¿no? Con uno de mis objetivos.
o desarrollarme en otra área, etcétera, etcétera. Entonces, pero listo. Ahora, ¿cómo será? Digamos, en las organizaciones como está, digamos, conformado por seres humanos, pues la misma, debe ser la misma prioridad. Ser competitivo cada día más, superarse cada día más en ese término con ella misma. Pero pues hay unas referencias, lógicamente, que son las empresas del sector y de todas formas ahí aparece, ¿cierto? Los estudios para revisar de la competencia y cómo van ellos y quién tiene más mercado y quién tiene posicionamiento de mercado, etcétera, etcétera, ¿listo? O cómo se puede medir ese posicionamiento. Pero, digamos, la competencia inicial es superarse a uno mismo, es decir, que cada producto no sea único en el mercado. Lógicamente, si cada producto es único en el mercado, llego a eso, pues yo no voy a tener competencia, ¿sí? Y así, y cada día superarme cada vez más en todos los aspectos. Pero bueno, hablando en términos generales de competitividad, ¿cuál creemos que es la respuesta, Nicole? Gracias. Profe, considero que es su acceso y gestión del conocimiento. Aparte, quisiera, no sé, cómo dar una idea al aire, con mis Señor. compañeras ya habíamos hablado. No asistí a la clase pasada, no sé qué pasó, pero me comentaron que de pronto sí podíamos hablar con su merced acerca del método de aprendizaje, pues cierto, siendo que, digamos, estas preguntas las podemos hacer un poquito más rápido y que ya habíamos hablado de la importancia de la competitividad y la competitividad acerca de uno mismo en la primera tutoría, quisiéramos que fuera como no tan recurrente porque sentimos que, o sea, no es por nada, profe, pero sentimos que nos perdemos. Entonces, con mucho respeto, quisiera decirle si por favor podemos hacer, digamos, no tan recaído, sino un poquito más avanzado para que podamos todas poner cuidado, estar atentas, participar y que las clases sean más interactivas. Con todo respeto, su merced, ¿qué opina al respecto? No, no, pues, acepto la sugerencia, claro, y hagámoslo, sí, señor, no hay problema. Gracias. Listo, entonces, Gracias, profe. listo, perfecto. Con respecto a esta pregunta, ¿qué considera? ¿Cuál considera? Dice la que tiempo, no, dice que su acceso y gestión de conocimiento, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, revisemos, bueno, la cantidad de empleados que tiene, ¿cierto? Normalmente, recuerden que digamos, el número de empleados es uno de los criterios para el tamaño digamos, de la empresa, ¿cierto? Micro, pequeña, mediana o gran empresa. Entonces, pero es uno de los criterios que están, pues, por norma. Otros criterios, lógicamente, son el tema de los activos. Pero bueno, en últimas, la cantidad de empleados, digamos, puede que influya porque en la medida que hay más empleados, por supuesto, hay más diversidad de conceptos, de información, de conocimientos tácitos, pero pues lógicamente no es el principal. Su acceso a la gestión del conocimiento, por supuesto, ese acceso lo debemos tener presente como un acceso más en términos de tecnología, ¿cierto? Y de rapidez, de eficiencia, ¿sí? Entonces, esa sería, digamos, la acertada, ¿no? Aparece ser el tiempo que lleva en el mercado. No necesariamente, pero se supone que la empresa, si tiene mucho más tiempo, una empresa mucho más madura, pues también debe de la par ir, ¿cierto? En actualizándose, no solamente tecnológicamente, sino temas de conocimiento, actualizando sus productos, renovándolos, todo este tema, pero no siempre ocurre, ¿sí? Entonces, no es el factor principal. Y de que la cantidad de sucursales que posee, ¿sí? Tampoco, pues, es un criterio más de amplitud, ¿cierto? De crecimiento en la empresa, puede ser visto en ese criterio, en ese concepto, pero lógicamente su acceso y gestión de conocimiento como tal, pues sería, digamos, como la más acertada. Sea micro, pequeña, mediana o gran empresa, si tiene el conocimiento, créame que tiene bastante ventaja en términos de competitividad. Una segunda pregunta, ¿cuál es el principal beneficio de gestionar el conocimiento en una empresa? ¿Cuál considera? Para no repetirla, pues para cuál consideran de las cuatro, revísenla y alce alguien la mano, por favor. Nicole, nuevamente, señora, ¿cuál consideras? Se mejora de toma de decisiones y capacidad de innovación. Listo, gracias. Va muy de la mano, como hemos dicho, ¿cierto? Asegurar que los directivos tengan información solamente clave. No, hemos hecho énfasis en que
el total, mucho, la idea es informar a todos basado lógicamente en unos niveles de información. No todos deben saber exactamente todo, digamos, de un caso específico. Reducir costos eliminando la capacidad de empleados, no, tampoco. Mejorar la toma de decisiones y capacidad de innovación está enfocado lógicamente a competitividad y por supuesto, eh, digamos, eficiencia, ¿sí? Listo. Y evitar la entrada de nuevos competidores en el mercado, pues lógicamente eso no está en nuestras manos. Entonces, aquí sería pues mejorar la decisión y capacidad de innovación. ¿Qué tipo de conocimiento es más difícil de transferir dentro de una empresa? Y aquí vamos entrando un poquito al tema que vamos a tratar hoy. Habla de un conocimiento explícito y aquí lo define como que no está documentado, ¿sí? Habla de un conocimiento tácito porque depende de la experiencia y eh, habilidades personales, ¿sí? Conocimiento explícito está documentado, el tácito es más enfocado en la experiencia y habilidades personales, conocimiento financiero porque solo manejan los contadores o conocimiento técnico porque siempre cambia con la tecnología. ¿Qué opinan? No, porque la experiencia de cada uno es diferente y tiene que vivirla para entenderla. ¿Cuál es el B, cierto? Sí, señor, el tácito. Listo, entonces mire que ahí ya estamos revisando dos tipos de conocimiento, el explícito y el tácito. ¿El explícito cuál es? Que pues el mismo colaboradores lo encuentran en información, ya sea documentada. Hoy en día no tanto documentado físicamente, sino la idea es tenerlo en bases de datos, intranet, ¿cierto? Todo ese tipo de información para evitar todo ese archivamiento de documentos, aunque hay algunos documentos pues que hay que archivarlos físicamente. Entonces, pero igual contablemente ya también tenemos hoy en día software en la nube, bueno, en la nube o en el equipo podemos tener almacenamiento, pero nos permiten también tener cierto almacenamiento financiero y contable en la nube o digitalmente más bien, pero todavía exigen algunos formatos, algunos, ¿cierto? Que son físicos. Eso es. Pero bueno, aquí en este caso, lógicamente el conocimiento de cada quien, la experiencia de cada quien, la habilidad de cada persona, pues lógicamente son, digamos, como que es el más difícil de transferir. Ahora, como estrategia del gerente, ¿cierto? Los futuros gerentes que son ustedes, nosotros debemos que propender por que ese conocimiento tácito que tenemos en cada uno, digamos, de nuestros recursos humanos, se transfiera a la empresa con, ¿cierto? Digamos, con beneficios para la empresa, es decir, se convierte también en un conocimiento explícito. Esa es la estrategia. Eso es lo que debemos propender, ¿sí? Y pues como parte eh, digamos, del compromiso que tiene cada ser humano, en este caso, cada colaborador en la empresa, pues también debe comprometerse a eso, ¿cierto? Ok. ¿Por qué? A ver, no, ya, se me volvió una acá. ¿Cuál de las siguientes estrategias ayuda a una empresa a gestionar mejor su conocimiento? Guardar la información en archivos, fomentar la comunicación y aprendizaje entre empleados, evitar la capacidad para reducir gastos operativos, contratar solo empleados con experiencia para no invertir en formación, ¿sí? Todas son estrategias, ¿sí? Pero enfocada de esas estrategias, ¿cuál ayuda a que una empresa a gestionar mejor su conocimiento? La B, fomentar comunicación y el aprendizaje entre empleados. Listo, gracias. Entonces, la A, guardar información, pues es parte del ejercicio de la gestión del conocimiento, ¿sí? En archivos físicos. No físicos, hoy en día es más, recuerden que aquí va de la mano el tema tecnológico, entonces la idea es que sea digital, tecnológico, con aplicaciones, etcétera, para mejor eficiencia. B, fomentar la comunicación y aprendizaje entre empleados, hemos hecho énfasis en eso, en que la idea es comunicar a todos, ¿sí? Con el nivel requerido, ¿sí? No de todos, sino el nivel requerido. Evitar la capacitación para reducir gastos operativos, no. Contratar solo empleados con experiencia para no invertir en formación. Es una estrategia que puede resultar, las universidades lo hacen. ¿Por qué creen que hay un perfil dado a que eh, a nivel, digamos, a nivel, digamos, de docente, no cátedra, pero docente tiempo completo, medio tiempo, sobre todo por requisitos que tienen ellos y exigencias también para clasificarse mejor, ¿sí? En términos de indicadores, pero ya en la convocatoria inicial dice con cierta experiencia en docencia, con doctorado, sí, con ciertos estudios, con cierta experiencia laboral y experiencia docente. Entonces, ¿por qué? Porque ya desde el comienzo están, ¿cierto?, teniendo, para no invertir en formación que no necesariamente solamente es,
recursos económicos, sino también tiempo, pues de una vez consiguen el perfil que es. ¿Listo? Es una estrategia. ¿Por qué algunas empresas innovan más que otras? De esas cuatro, ¿cuál? También podemos participar Tatiana, Tania, Lorena, ¿cierto? Jenny, Karina. La profe. Gracias, porque invierten en estrategias de gestión de conocimiento para mejorar su producto y proceso. Todo va enfocado a lo que hemos dicho, ¿cierto? ¿Sí? Personal aumenta su producción, bueno, no se mete el número de empleados, tienen marca reconocida, lógicamente la marca, el nombre, ¿cierto? Como tal, por supuesto, ahí tiene un impacto, pero eso es más digamos, de ganar un nombre y de posicionar un nombre. ¿Listo? Y porque copian ideas de empresas más exitosas, puede ser una estrategia de algunas, pero lógicamente aquí hablamos de innovación, de hacer no solamente algo nuevo como tal, sino también aplicarlo a un contexto diferente. ¿Sí? Eso es. Pero no sería copia, sería una aplicación. Listo, entonces, con ese preámbulo en temas de pregunta y resolviendo, digamos, como esas inquietudes y enfocándonos pues en lo que ya sabemos, entonces miren que hay dos tipos de conocimiento. Tendríamos el conocimiento explícito, que una de las preguntas lo enunciaba, y el conocimiento tácito, ¿sí? El conocimiento explícito, ¿sí? Como su nombre lo indica, algo explícito es algo concreto, algo que se puede identificar, ¿cierto? Aquí en este caso el conocimiento explícito va efectivamente más relacionado con los procesos, los planes, es decir, algo tangible, ¿sí? Que son productos, en últimas, patentes, ¿sí? Nosotros tenemos unas patentes, por supuesto, digamos, de invenciones que son productos, por supuesto, de generación de conocimiento, ¿sí? Entonces, una maquinaria, un software, un equipo como tal, o un proceso, también yo puedo patentarlo, una metodología que nadie tenga, ¿sí? Y que no quiero que me la copien. Pero también están las políticas de la empresa, digamos, la política de gestión ambiental, ¿sí? O de medio ambiente, la política, ¿cierto? Diferentes tipos de políticas que en últimas esas políticas marcan, son importantes y son conocimiento explícito porque marcan en últimas como el espíritu, como su objetivo, la tendencia y el pensamiento dentro de la organización de cada uno de sus colaboradores para que todos tengamos un mismo fin, ¿listo? Pero también tenemos el conocimiento aquí tácito. Conocimiento tácito, pues ya va más involucrado, como lo decía la pregunta, a la persona, ¿cierto? A cada uno de los colaboradores de recursos humanos y básicamente se puede eh, involucrar lo que es la creatividad propia de la persona, ¿cierto? La experiencia, las creencias también incluso, tema cultural, la intuición, ¿sí? Hoy en día la inteligencia emocional, mire, ahí está involucrada, pero hay gente de inteligencia emocional como aplicación o como aporte a eficiencia y pues lógicamente a no dejar a un lado cada uno de estas habilidades de creatividad, experiencia, creencia, intuición. El coeficiente de confianza está involucrado, ¿cierto? Valores, el proceso del pensar. Entonces son elementos que están involucrados dentro del conocimiento tácito que básicamente lo tienen las personas, pero que la idea es, con estrategias, que ese conocimiento tácito se vuelva explícito en producto, ¿sí? Eso es. ¿Por qué? Porque es más difícil de transferir uno al otro, eso lo preguntaba, ¿cierto? Lo preguntaba y lo resolvíamos en la respuesta a la pregunta, ¿listo? Ok. Ahora, el conocimiento como recurso estratégico permite a las organizaciones mejorar su eficiencia, innovación y competitividad, eso ya lo hemos revisado. El conocimiento tácito como tal, entonces específicamente, ya como una definición más formal, entonces el conocimiento tácito es el conocimiento subjetivo, ¿sí? Es decir, está involucrado en las personas, en sujetos, basado en las experiencias, habilidades, percepciones individuales. Lógicamente es difícil de documentar, como lo decía, sí, documentar fácilmente el explícito, pero digamos el tácito pues es difícil de documentar, aunque en la estrategia de nosotros pues se basa en que pueda de alguna forma evidenciarse en productos para la organización. Pero también es difícil de transferir, ya que se adquiere a través de la práctica y la interacción. El liderazgo, la creatividad, la intuición, la toma de decisiones, veíamos en la gráfica anterior también varios al estilo. El conocimiento explícito, entonces ya lógicamente un conocimiento estructurado, formalizado y fácilmente transmisible. El explícito lo vamos a, seguramente con las metodologías que vamos a revisar en la próxima tutoría,
¿sí? Todas esas posibles metodologías y esa clasificación, pues lógicamente de forma estructurada, paso a paso, un algoritmo, pues se puede llegar a un conocimiento fácilmente transferible, transmitible o transmisible y formalizado, ¿listo? Se encuentra en documentos, bases de datos, manuales, procedimientos, ¿cierto? Estamos hablando de informes generales, procesos, patentes, bueno, toda esa serie que hoy en día pues van más de la mano con la tecnología. Entonces, aquí hay un enunciado que dice la gestión eficiente de ambos tipos de conocimiento, tanto el tácito como el explícito, entonces permite a las empresas optimizar procesos y generar ventajas competitivas sostenibles. ¿Sí? Ese es el objetivo pues, que hemos enmarcado. Pero hay que tener en cuenta los dos tipos de conocimiento. ¿Sí? Que no solamente lo concreto que está en los documentos, ¿cierto? En los productos, sino también, lógicamente, en las personas como tal. Y no solamente hablemos de conocimiento en términos de que la persona tiene información variada en su cerebro, ¿cierto? Almacenada en su cerebro, no, sino también es cómo utiliza esa información para resolver situaciones, ¿cierto? Por eso la importancia de las habilidades. Ahora, ¿cuáles ejemplos concretos de conocimiento tácito y conocimiento explícito que te has encontrado en tu vida puedes mencionar? eh, Ahí para que participemos y no hagamos aquí un monólogo, ¿sí? Sino que participemos todos. Identifiquemos uno tácito y uno explícito muy concreto, Pero, o sea, uno de cualquier área de la vida de o cualquiera. Le dice que, universitario. sí, sí, dice que, sí, sí, digamos, de tu vida diaria, de tu experiencia, eh, si es laboral, bienvenido, ¿sí? En tu vida, exacto. Pero también puede ser un referente, por ejemplo, de alguien que tú identifiques, oiga, que ves que esa persona tiene gran conocimiento tácito por la experiencia, por ejemplo, ¿sí? O la empresa como tal, o también, digamos, a nivel, digamos, de conocimiento explícito, eh, eh, digamos, un producto que vistes tú que en una empresa se generaron y lo patentaron, o simplemente fue un software y lo patentaron, o algo, digamos, como que se pueda, ¿cierto?, identificar fácilmente, ¿sí? Pero sí, en la vida en general, señora. Pongamos que como conocimiento tácito el que tiene un contador y Sí. como conocimiento explícito la aplicación está Sigo para contadores o para personas que quieren manejar la contabilidad de su empresa. Listo, correcto, perfecto. Entonces, conocimiento explícito, perfecto. Sí, digamos, el software este Sigo es producto, lógicamente, de un proceso, ¿cierto?, de gestión de conocimiento que generó un software, y seguramente lo patentaron y ellos lo comercializan. Perfecto. El conocimiento tácito, sí, en términos de conocimiento general, el contador, ¿sí? Em, Ahora, uno trata de identificar. Bueno, el contador dentro de una organización donde tiene varios profesionales, bien. Pero si hablamos de contador en general, de pronto uno trataría de identificar como alguien que por su experiencia y por su conocimiento adicional a la información que le da la universidad, digamos que sobresalga, ¿no? Pero en términos, digamos, de una empresa, el contador como tal, en comparación a los otros profesionales, pues lógicamente tiene ese conocimiento que no se lo va a fácilmente transferir a, a un ingeniero, ¿cierto? O a otro profesional, ¿listo? ¿Qué más, señora? Tania. Profe, qué pena, es que no sé si soy solamente yo, pero yo te escucho muy bajito la voz. No sé si es el volumen, pues ya le subí el volumen al computador, pero no te escucho casi bien. Y, y, También quería participar señora, cuenta. respecto al conocimiento tácito y explícito. El tácito, en cuanto a la experiencia en mi trabajo, pues el tema de conectar con los clientes debido a que yo llevo una trayectoria aprendiendo. Y el explícito es teniendo como un sistema de seguimiento para tenerle el seguimiento a esos clientes. En cuanto a un sistema en el Excel y tener cada día de llamarlo, cómo está, cómo le fue, con información, qué piensa respecto al producto. ¿Sí? Listo, aló, aló. ¿Me escuchan? ¿Mejor? No, profe, es que realmente se le No, profe. escucha muy Muy bajito. bajito. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, un Es- poquito más durito ya. Sí, es que me puse aquí un manos libres y para que tiene micrófono, entonces como para mejorar ahí el audio. Ahí, listo, perfecto. Ok, listo. Digamos, uno identifica normalmente, por ejemplo, en mi caso yo identifico en mi formación, proceso de formación,
a ciertos profesionales, hablando de conocimiento tácito, que han influenciado, mire que solamente no es el conocimiento, digamos, basado en la información, ¿cierto? Sino que también, digamos, como la persona, sus habilidades, la capacidad de liderazgo. Yo identifico, digamos, a unos tres o cuatro profesionales que han influenciado incluso en mi forma de ser y todo el tema. Em, Eso, digamos, con el respeto a conocimiento tácito. Y conocimiento explícito, pues lógicamente ya más enfocado en productos, ustedes mismos lo han dicho, software, ciertos equipos, pero que en últimas la idea es que sean producto de un proceso organizado, ¿sí? Dentro de la empresa como tal, ¿sí? De la industria. Pero que, mire que en últimas va de relacionado con el conocimiento tácito, porque nosotros conformamos en las organizaciones equipos de trabajo con diferentes formas de pensar, habilidades, formas de liderazgo diferentes, con conocimientos en áreas diferentes o información más bien en áreas diferentes, pero que en últimas queremos obtener, digamos, como productos en común que beneficie a la organización como tal. Entonces, eso, mire que de todas formas son diferenciados, pero hay una relación marcada entre ellas, ¿sí? Y debemos estrechar como tal esa, esa, esa diferencia o esa distancia entre las dos. Bueno, vamos a ver aquí una serie de videos, ¿sí? Ya que voy a entrar a compartir, que nos van a ilustrar también y nos van a dar de pronto un poquito más, de una forma como más amena, pues, y gráfica, digamos, de lo que estamos hablando. La idea es ir como aumentando un poquito más lo específico. Ahí al final vamos a tener unas recomendaciones, eh, digamos, de un coach, pues, o más que todo un coach, como el administrador, digamos, de una empresa de tecnología aquí en Colombia. Ahí que nos va a dar unas pautas, que es digamos, una información reciente, ¿sí? Como qué ha visto él en Colombia y cómo poder aplicarlo en la tecnología para obtener efectivamente eficiencia y competitividad en empresas pequeñas, sí, no solamente grandes, sino micro y pequeña empresa. Vamos entonces a ver el primer video. Voy aquí a dejar de compartir y voy a ubicarlo aquí en un momentico acá. Y el primer video se titula ¿Qué es la innovación? ¿Sí? Como para tener un concepto claro digamos, del tema de innovación. Ya un momentico voy a compartir acá. Voy a compartirlo aquí con sonido, con compartir sonido, listo. Me confirma por favor que estemos bien y ya probamos sonido. Ah, no, sonido todavía no. Venga, miramos acá. Debe estar iniciado acá. Listo, ahora sí. Sí, sí, sí hay sonido, ¿cierto? Sí, señor. Gracias. ¿Qué es la innovación? La innovación es el motor que transforma las ideas en valor tanto dentro como fuera de la empresa. Y por valor entendemos algo que genera resultados positivos, ya sea en tu empresa o en el mercado. El objetivo principal de la innovación es incrementar la productividad y competitividad de la empresa, y esto se debe de ver representado en un incremento en ganancias para tu negocio. Existen diferentes maneras de crear valor en una empresa. Puede ser con un nuevo producto, un nuevo proceso o una nueva forma de hacer las cosas. Y para ello es necesario realizar un proceso creativo que nos ayude a identificar tanto oportunidades del negocio como necesidades de nuestros clientes. De esa forma, la exploración del entorno se convierte en la generación de nuevos productos y servicios mediante un proceso creativo. Es importante resaltar que la creatividad no es lo mismo que innovación. La innovación se refiere a comercializar esa creatividad para generar valor. Innovar es ganar más. ¿Qué esperas para unirte al viaje de la innovación?
Listo, entonces miren que hay unas ideas específicas. La innovación la define como de la idea, ¿cierto? A generar un valor a la organización, ¿sí? Que es lo que estamos hablando, de la información a que efectivamente genere conocimiento para aplicar en la empresa y que genere un valor. Sí, que lógicamente, y valor, pues uno puede, la diferencia es que el valor lo puede cuantificar, ya sea en mayor ingresos, ¿sí? En mayor ventas, número de ventas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, pero que mire que a veces pensamos que innovar tiene que ser hacer algo es, que nadie en la vida ha hecho, ¿no? Sí, puede ser, claro, y ojalá sea eso para no tener competencia, pero también puede ser hacer las cosas de otro modo, ¿cierto? Diferente y que pues genere mucho más eficiencia en el proceso o en el resultado. Aquí recordar que, si no, por eso la importancia es la imaginación, que la dejamos a un lado normalmente, ¿cierto? Después de la infancia, pero que si yo tengo imaginación, lo aplico, soy creativo, ¿cierto? Genero creatividad. Y con la creatividad, pues lógicamente podemos innovar, aplicado pues a procesos y a cómo es y a mejorar, digamos, la eficiencia en las empresas. Voy a poner otro video, el otro video, ¿explico? Vamos aquí. Esa más enfocada con innovación. Este sí son casos, por ejemplo, aplicados, ¿cierto? De empresas y casas reales que, a pesar, digamos, del tiempo, incluso era una de las preguntas que tenemos por allá, a pesar, digamos, de empresas que duraron muchos años, por falta de innovación, seguramente se vieron afectadas negativamente y les tocó, pues, en últimas, salieron del mercado, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Ya les... Entonces, mira cómo se titula el video este. A ver, ¿esto qué es? Listo. Entonces, mira acá. Empresas que no innovaron. Entonces, hay unos casos ahí menciona Blockbuster, no sé si ustedes de pronto lo identificaron, yo sí. Kodak, Nokia, Yahoo, ¿cierto? Eso sí, de pronto eso sí. eh, que no innovaron y en últimas, pues quedaron fuera del mercado, así de sencillo. Entonces, miren la importancia de eso. Y eran empresas grandes, empresas de tiempo, como decía por allá una de las respuestas que teníamos en las preguntas. ¿Listo? Entonces confirmamos que estemos el audio bien, ¿cierto? Escuchamos bien el audio. ¿Me confirma, por favor? ¿Sí? Sí, profe. Ok, gracias, Tatiana. Listo. Como sabemos, el mundo de la tecnología es realmente cambiante. Y no solo los usuarios hemos debido adaptarnos a ese ritmo, sino principalmente las empresas responsables de brindarnos esos productos y servicios. Es precisamente por eso que varias marcas que antes eran líderes en su rubro se quedaron en el camino, por no innovar ni adaptarse a los cambios que la sociedad tecnológica implicaba. A continuación, repasemos tristemente algunos de los ejemplos más conocidos. En primer lugar, tenemos a la siempre recordada Kodak, responsable de los recuerdos en imágenes de muchas generaciones. Esta empresa lideró el mercado de la fotografía durante buena parte del siglo XX, pero desaprovechó la oportunidad al no saber entender el potencial que tenía la fotografía digital. Lo que mucha gente no sabe es que fueron ellos mismos quienes crearon la primera cámara digital, gracias a la visión de Steve Sasson, un ingeniero eléctrico que trabajaba en la empresa en un lejano 1975. Pero en ese entonces, los dueños de Kodak no supieron ver el invento como una buena oportunidad de mercado y simplemente desaprovecharon la genialidad que tenían entre manos, la cual sí fue aprovechada más adelante por otras marcas. Años más tarde, este invento, paradójicamente, fue el causante de la bancarrota de Kodak. Y es que cuando se pusieron las pilas con esto de la fotografía digital, ya era demasiado tarde porque el público ya había adquirido cámaras digitales de esas otras marcas, olvidando por completo a Kodak. Triste, muy triste. Y si Kodak fue pionera en fotografía, Nokia lo fue en teléfonos celulares. Pero lamentablemente eso no es lo único que tienen en común, sino también su fracaso financiero.
Nokia fue la primera empresa del mundo en crear un teléfono móvil y dominó el mercado durante los últimos años de los 90 y los primeros de los 2000. Entonces, ¿qué pasó con esta empresa finlandesa? Pues se negaron a liderar el cambio drástico en la experiencia de uso de la gente, lo que los llevó a desarrollar un sistema operativo complejo que no calzó en el mercado. Se enfocaron demasiado en el hardware, dejando de lado el desarrollo de algo que debió ir a la par, un software alineado a las nuevas necesidades de los usuarios. Es decir, no se dieron cuenta que un teléfono iba a servir mucho más que solo para hacer llamadas. En el 2007, Steve Jobs lanzó el iPhone y el resto es historia. Siempre estarás en nuestros corazones, Snake. Otra empresa que no supo o no pudo adaptarse a los nuevos requerimientos de la sociedad fue la recordada Blockbuster. Aunque en esta historia también hay algo de altanería. Veamos. Esta empresa fue fundada en el año 1985 por David Cook, logrando un crecimiento impresionante, que lo llevó a tener más de 9.000 establecimientos a nivel mundial para el año 2004. Básicamente, se trataba de tiendas donde se podía encontrar distintos títulos de cine, televisión y videojuegos, los cuales podías llevarte a casa bajo la modalidad de alquiler, algo que seguro los mayores de 30 recordarán con nostalgia. Pues bien, en 1997, la aparición de un incipiente Netflix fue el inicio de su fin, pero ellos aún no lo sabían. Mientras el que ahora es el gigante del streaming mandaba sus películas a casa por correo, Blockbuster siguió manteniendo sus tiendas físicas, porque al fin y al cabo habían sido líderes durante años y esa estrategia les había funcionado hasta el momento. Lo loco de todo esto es que en el año 2000, Netflix quiso aliarse con Blockbuster, al que le ofreció llevarle la parte online. El CEO de la compañía rechazó la idea porque le parecía ridícula. Y pues, esta mala decisión les costó que en 2010 Blockbuster se declare en bancarrota porque finalmente ya no pudo seguir compitiendo contra ellos. ¿Ya ves que hubo bastante altanería? Y cerramos con Yahoo, la empresa que en 2005 era una de las gigantes del mercado de la publicidad online. En este caso, ellos subestimaron la importancia del servicio de búsqueda y quisieron en cambio convertirse en un gigante de los medios. Así fue que dejaron de lado las nuevas tendencias de consumo y la necesidad de mejorar la experiencia de los usuarios. El resto de la historia tiene que ver con una serie de eventos desafortunados para la empresa o básicamente dejar ir oportunidades importantes. En 2002 estuvieron cerca de comprar Google, pero el CEO de Yahoo se negó al final. Y en 2006 tuvieron la oportunidad de comprar Facebook, pero cuando rebajaron su oferta, Mark Zuckerberg declinó. Lo cierto es que, de concretarse alguno de estos hechos, habría cambiado la historia del Internet. Así de importante habría sido, porque si Yahoo hubiera tomado algunos de esos riesgos, tal vez hoy todos estaríamos yahooeando en vez de googleando. En fin, todas estas historias, como vemos, tienen algo en común: haberse confiado en ser las mejores y no tomar riesgos. Descansen en paz, amigos, siempre los recordaremos. Aunque, bueno, siendo sinceros, quizás las nuevas generaciones no tanto. ¿Usted está buscando cómo emigrar? Entonces miren la importancia no solamente de la información para gestión del conocimiento, sino también del conocimiento tácito, porque si vieron ahí en dos casos de las empresas que mencionaba digamos el video, pues que declinaron porque en últimas como los que tomaron las decisiones digamos, no tuvieron la intuición de algún par de ideas, ¿sí? Y eso pues generó lógicamente que esa idea fuera, digamos, una idea muy buena y que generara una empresa tan poderosa tanto para
digamos, cubrir el mercado que tenían ellos o simplemente robar el mercado, ¿sí? En términos pues sencillos. Y a veces uno mira en términos de liderazgo una persona, y es el líder de verdad, ¿no? Una persona, lo piensa uno así, ¿no? Una persona que tiene que saber de todo, y eso no es un liderazgo. El liderazgo es que esa persona, basado en su intuición, basado en su capacidad de administrar personal, basado en otras habilidades, pueda tomar, ¿cierto? Lo positivo y potenciar más bien esa habilidad de cada quien en un producto que es lógicamente para un beneficio común. Y eso hacen los cazatalentos, eso deben hacer los cazatalentos, eso deben hacer los directivos, tener también intuición. Entonces, eso también hay que cultivarlo nosotros. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos también otro video. A ver, el otro, ya. Este de hace como año y medio más o menos, es reciente, y ya se los voy a aquí a la página. Listo ya. Y este se titula Modernización Tecnológica. Mire que como vamos de la mano de tecnología, retos para las empresas colombianas. Esto es de hace un año larguito, como en 2013, creo que octubre, diciembre de 2013, 2013, 2023. Entonces más o menos año pasadito, ¿listo? Entonces me confirman acá, se dura un poquito más. Las empresas colombianas están dando unos pasos grandes, interesantes en transformación digital. Creo que los bancos... Ya un minutico. Las empresas colombianas están dando unos pasos grandes, interesantes en transformación digital. Creo que los bancos en el país han dado saltos grandes, se han dado cuenta que la industria financiera es una industria muy competitiva y están invirtiendo muchísimo. Ahora yo creo que el reto que tenemos en conjunto es cómo hacemos que la pequeña y la mediana empresa también vea en la tecnología un apalancador de su productividad y pues los ayudemos junto con Claro en ese proceso de transformación. Vale, desde el lado de AWS, de Amazon Web Services, ¿cómo están apoyando a esas compañías para realmente dar esos pasos en transformación digital? Sí, yo creo que la clave de esto es conocimiento, es decir, Amazon Web Services lo que hizo es democratizar la tecnología. La tecnología hoy en día, cualquier empresa con una tarjeta de crédito entra a una consola de Amazon Web Services, tiene servidores, inteligencia artificial, bases de datos, almacenamiento. La clave es qué hago yo con eso. Y lo que tenemos que hacer es hacer mucha educación, hacer que las empresas se entrenen, entiendan qué es la transformación digital, aprendan a usar los servicios de nube, porque su productividad depende de ello. Entonces, un poco el compromiso de Amazon Web Services es ayudar a las empresas, educarlas, de la mano de partners como Claro, ayudar en esta transformación. Vale, Edgar, ustedes son un producto o una empresa que habla todo el tiempo de nube. Y nosotros veníamos hablando hace mucho tiempo de nube y como que en estos años recientes también volvió a coger mucha más fuerza. Por supuesto, pandemia aceleró mucho estas cosas. ¿Ustedes cómo han sentido esa migración y esa nueva fuerza o ese nuevo impulso hacia la nube de las empresas? Sí, yo creo que la pandemia trajo algo muy interesante y es que las empresas entendieron que tenían que fortalecer sus canales digitales, por un lado. Entonces hubo todo un boom del e-commerce, que eso se hace básicamente en nube. Por otro lado, las empresas se dieron cuenta que la gente trabajaba en remoto, que la gente trabajaba en sus casas y tocaba armar la estructura para que la gente pudiera trabajar en sus casas, los canales de comunicación, las aplicaciones, todo eso. Eso también aceleró, digamos, la adopción de nube. Y las empresas también se dieron cuenta que no podían depender de localidades físicas, un data center físico, que en la medida que deslocalizaran o desmaterializaran su capacidad de cómputo, pues podían operar y ser mucho más resilientes a una pandemia y a cualquier circunstancia del mundo, de la vida. Yo creo que eso fue un gran impulsor y ahorita estamos en un momento interesante donde las empresas están empezando cada vez más a adoptar la nube. Vale, Edgar, ¿realmente lo entienden o realmente entienden el verdadero valor que hay en la nube o simplemente piensan muchas que sí, llevar solo su información allá? Hay muchas posibilidades que se amplían al entrar en la nube, aplicaciones, servicios, desarrollos.
Sí, ese es un muy buen punto. Yo creo que las empresas están hoy en día gateando y gatear es importante porque hay que empezar con lo básico. Hay que empezar con lo básico, es que es como llevo mis cargas a la nube, pero realmente el valor es cuando realmente lo exploten a fondo y sepan ponerle como un motor de inteligencia a la nube y que las empresas operen de forma automática, de forma más eficiente. La automatización es clave en la operación de TI, que los datos sirvan para tomar decisiones y volver eso realidades muy concretas de negocio. Esa parte falta un poquito en las empresas, sobre todo la mediana empresa, falta que le demos un empuje a eso y bueno, en eso estamos. Claro, Edgar, y cuando hablamos un poquito más específico de Colombia, ¿cómo nos vemos hoy? ¿Cómo nos vemos? Ya decíamos que las grandes están bien, falta un poquito de las pequeñas. Para entrar un poquito más en detalle, para que los que nos ven en la transmisión de este Claro Tech Summit 2023 entiendan hacia dónde debemos irnos desde la perspectiva que tenemos en la actualidad. Sí, yo creo que Colombia tiene un ecosistema, por ejemplo, de emprendimiento interesante. Obviamente todos vemos a Rappi. Rappi es un gran cliente de AWS. Detrás de Rappi hay muchas iniciativas similares que están empezando a surgir con esa misma cultura de emprendimiento. Yo creo que eso es fuerte en Colombia, esa cultura de arriesgarse, de innovar. Eso está bien. Yo creo que el gran reto que tenemos en Colombia es lograr que la gran mayoría de empresas, que son las pymes, la mediana, la pequeña empresa, que son la mayoría de nuestras empresas, logren sacarle el valor correcto a la tecnología, logren ver que la tecnología es algo que les puede dar valor de negocio, porque finalmente en unos años van a terminar compitiendo contra otras empresas que sí lo hacen. Yo creo que el gran reto está ahí. Yo creo que aliados como Claro, que tiene una capilaridad por todo el territorio, que tiene mucha cercanía con el cliente, pueden ser un vehículo muy interesante para transformar esa realidad colombiana, primero con conectividad y después con la conectividad aprovecharla con aplicaciones en nube que realmente transformen sus negocios. Súper. ¿Algunas aplicaciones, algunas implementaciones que hoy estén mucho más en boga, que realmente las empresas estén adoptando más y ustedes hayan sentido? Sí, por un lado están las soluciones de e-commerce. La mayoría de empresas, por ejemplo, que venden algo, retail, hoy en día saben que tienen que armar un e-commerce para vender sus productos. Una vez que montan su e-commerce, lo primero que dicen es, venga, yo tengo que entender a mi cliente. Entonces, inmediatamente empiezan a implementar soluciones de analítica para segmentar a su cliente, entenderlo y personalizar mejor sus aplicaciones. Eso por un lado. Yo creo que el tema de datos está muy en boga. A raíz de ChatGPT también estamos enseñando a las personas cómo pueden crear sus propios modelos de conversación, de lenguaje natural, todo eso de lenguaje procesado. Eso también está muy en boga. Está muy en boga también que las empresas armen sus propios centros de contacto para darle servicio al cliente a través de, por ejemplo, Amazon Connect, que es una solución de contact center en la nube. Eso está pasando, es muy real y son soluciones muy fáciles de implementar y lo estamos viendo como un gancho muy importante para las empresas. Pues perfecto, Edgar, muy bien, muy interesante. ¿Qué podemos ver de aquí a lo que viene? ¿Más inversión, más nube, más personas y empresas inquietas? Sí, vamos a ver, van a ver, AWS está invirtiendo mucho en el país, abrimos una oficina en Medellín, anunciamos esta alianza con Claro, estamos trabajando de grandes empresas como por ejemplo SAP, para que ustedes puedan migrar su SAP a la nube, aquellas empresas que tienen un SAP, ese tipo de cosas cada vez le están con más fuerza, entonces yo creo que ustedes van a ver mucha inversión, mucho dinamismo de parte de AWS y en esta alianza con Claro, pues seguramente mutuamente nos vamos a impulsar más. Pues mira que la pregunta que nos surge a raíz, digamos, de ese último video es cómo, ¿cierto? En nuestras micro, pequeña, mediana empresa, ¿cierto? Si fuese gran empresa, pues la mayoría aquí en Colombia son MIPYMES, micro, pequeña y mediana, podemos nosotros, apoyados en la tecnología, ¿cierto? Motivar, por supuesto, ese crecimiento y esa capitalización como tal de conocimiento, ¿sí? Ahí estaba, él era, digamos, como el administrador, ¿cierto? Digamos, del país en Colombia, pues, de lo que es AWS, que ese es servicios web de Amazon. Sí, que mire que Amazon no se quedó solamente en lo que lo conocemos popularmente, sino que está ofreciendo servicios web para diferentes organizaciones y empresas. Entonces, ahí está digamos, la necesidad de una organización de estar siempre, ¿cierto? Primero diversificando sus productos y servicios.
porque hoy en día, digamos, el mercado es muy cambiante, ¿sí? Primero que todo, entender, lógicamente, lo que quiere y lo que requiere, ¿cierto? La exigencia, la demanda como tal de producto y servicio del cliente actual, ¿sí? Las mentalidades son diferentes, las generaciones son diferentes, por supuesto. Entonces, esa es la importancia de rápidamente, de forma eficiente, tener ese conocimiento, ¿cierto? De conocer nuestro cliente. ¿Para qué? Pues para, digamos, nuestros productos tienen que ser enfocados, lógicamente, al servicio y a la cultura y a la forma de ser, exacta, todo ese tema de nuestro cliente. Y pues, lógicamente, ahí la tecnología cumple un factor importante. Ahí mencionaba, pues, el tema, digamos, de que las empresas hoy en día, pues, están involucrándose, pues, está gateando, pero que estamos ahí involucrándonos con el tema, pero que tiene que ser un paso rápido y no podemos quedarnos porque si no pasa lo del video anterior, que la empresa sí que, a pesar de que son empresas tradicionales grandes, pues por algunos errores, digamos, se han quedado, digamos, fuera del mercado. Pero la pregunta, digamos, sería acá que en las MIPYMES que conocemos, sí estamos involucrando la tecnología, ¿cierto? Para gestionar el conocimiento, o nos hace falta, o qué, o si efectivamente tenemos casos de resaltar, bienvenidos, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes con el tema, con respecto al último video? La aplicación de la tecnología en mi pyme, ¿no? Hablemos de, no grandes, hablemos de micro, pequeña y mediana, sobre todo micro y pequeña. De a uno, por favor, no todo el tiempo. Jenny, Tatiana, Tania, Nicole, Lorena, Karina, Perfecto. señora. Perfecto, yo pienso que es muy importante, más con el tema de ChatGPT, es muy importante incluirlo para una MIPYME. Pienso que estas herramientas ayudan mucho a ser eficiente en el trabajo, también a ahorrar mucho tiempo y recursos. Y también es muy importante porque hay veces que estas herramientas no se aprovechan de la mejor manera. Entonces, sería bueno incluirlas en la MIPYME. Listo, gracias. Bueno, ya que pusiste el tema, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que hoy en día en varias empresas uno, digamos, están los contactos y no solamente está el contacto de teléfono contacto, que era lo tradicional, sino que también aparece ¿cierto? Un WhatsApp de contacto. Entonces uno puede escribir al WhatsApp, pero y normalmente, ¿cierto? Hoy en día, pues el ChatGPT y las aplicaciones de inteligencia artificial nos permiten generar una interacción ya, digamos, un lenguaje, ¿cierto? Que hablaba ahí en lenguaje, tratando como un lenguaje común de atención al cliente, tratando de acercarse a través de la inteligencia artificial sin que haya detrás, lógicamente, una, una persona, ¿no? O alguien de recurso humano. Entonces, puedo utilizar la inteligencia artificial para generar un espacio de atención al cliente, ¿sí? A través por ejemplo, de la inteligencia artificial. Ahora, la pregunta es, uno se da cuenta, bueno, complementando ahí, uno se da cuenta cuando está siendo atendido de alguna forma por una persona, ¿cierto? Así sea, no me está hablando directamente, sino así lo tenga, digamos, al otro lado del celular chateando, a cuando efectivamente es de inteligencia artificial, ¿cierto? Se está tratando de esa brecha cerrarla, ¿no? Pero sí se nota la diferencia. A mí me ha pasado, ¿sí? Porque, pues, lógicamente son conversaciones un poco más, ¿cierto? Son estructuradas y la persona responde esto, responde eso. Es decir, hay, por supuesto, un lenguaje de comunicación y hay una secuencia como tal de posibilidades de respuesta. Hay un algoritmo. Si dice esto, entonces esto. Si dice que no, esta respuesta, ¿sí? Y uno se da cuenta porque en cierta forma hay una, muy personal cuando yo hablo con alguien y la respuesta, así sea en texto, se da uno cuenta, ¿sí? Entonces, mire que ahí hay un tema de discusión y es qué tan impersonal son eh, digamos, la aplicación de inteligencia artificial en temas, digamos, de atención al cliente, ¿sí? Em, Ahora, eso se está cerrando, pero lógicamente yo noto la diferencia cuando usted me está respondiendo, listo, sí, esto es por inteligencia artificial. Sí, ahora, para la empresa, desde el punto de vista de la empresa, por supuesto que es algo muy eficiente y es algo, lógicamente, que beneficia porque en últimas, pues no tiene que tener a una persona ahí de recurso humano, ¿cierto?, respondiendo específicamente esa aplicación y genera la información que requiere. Y esa persona más bien la tiene, ¿cierto?
en áreas donde efectivamente sí necesita, lógicamente, esa habilidad como tal de recurso humano. Entonces es algo discutible que dejo ahí, digamos, como en la mesa, pero, o si alguien quiere, digamos, este, opinar del tema, pues bienvenido, ¿sí? Pero digamos que sí hay digamos, en temas de atención al cliente, me refiero, y específicamente eso de, digamos, de atención al cliente por el chat, que hoy en las páginas web es común, ese versus de inteligencia artificial versus realmente que alguien así no me esté hablando, me responda alguien, digamos, un ser humano, ¿no? O, digamos, detrás del celular. Sí se nota la diferencia, ¿sí? Pero bueno, son elementos que imagino que poco a poco se van a ir disminuyendo y que también depende de la habilidad, lógicamente, de la, digamos, de la persona que está, porque igual tiene que haber un administrador, lógicamente, de esa aplicación, pues también se va a notar más o se va a notar menos, pero igual se va a notar, ¿sí? Es lo que comento yo. Listo, entonces, aquí entonces tenemos que la gestión del conocimiento empresarial, ya hablando en términos empresariales, no solamente en términos de gestión del conocimiento general, sino ya a nivel de la empresa, es el proceso de captura, entonces ya como unas etapas sencillas, pero pues que la vamos a revisar con las metodologías, la próxima tutoría, de captura, ¿cierto? Entonces la captura, ¿qué tengo que hacer en la captura? Selecciono, por supuesto, la fuente de información que requiero, información, ¿sí? Hoy en día, si estamos hablando de una información rápida, pues, inteligencia artificial, ¿cierto? ChatGPT, ¿cierto? Por lo menos de algo, em, de algo inmediato, ¿sí? Y que pues rápidamente me puede resumir basado en la fuente que tiene él y en la información de la web, pues resume algo que yo quiero saber rápidamente. Puede ser una buena fuente, ¿sí? Pero ya si yo quiero una fuente, digamos, ya con datos y respaldado, que pues para un estudio, digamos, financiero, un estudio técnico, necesito fuentes secundarias, pues ya lógicamente uno debe irse pues a una fuente basada en ChatGPT, incluso uno a ChatGPT le puede preguntar, deme fuentes, ¿cierto? Confiable, de tal característica, donde encuentre ciertos temas, y él pues le cita por lo menos de lo que tiene en la web, ¿sí? Pero en temas, digamos, ya de investigación un poco más rigurosos, pues uno se iría normalmente a artículos de investigación, ¿cierto? O artículos en revistas serias, porque es que, digamos, en la web pues, uno puede encontrar de todo, ¿no? Eso es lo delicado, digamos, de la web. Lo mismo de ChatGPT, ¿sí? Entonces ya ahí sí uno sería referencia, básicamente, de artículo de investigación, porque recuerden que la ventaja de un artículo de investigación, ¿cuál es? Que mínimo, digamos, si es un artículo de revisión, que es un artículo sobre un tema específico, que pueden ser los últimos 5 o 10 años, a partir de la fecha del artículo, es decir, un artículo reciente, eh, mínimo ese autor tuvo que haber revisado, mínimo en algunas revistas 30 referencias, en otras revistas 40 o 50 referencias, ¿sí? Para que le puedan ni siquiera publicar, se lo puedan recibir para evaluárselo en la revista y que revisen y que ellos verifiquen si es publicable o no. Entonces, mire la cantidad digamos, de análisis que hay detrás de un artículo de investigación. Entonces, un artículo de investigación, pues lógicamente en temas ya más rigurosos, por supuesto, pues tiene eh, como un background, pues digamos, un recorrido, un historial de revisión de 30, 40 o 50 artículos, ¿sí? Porque es el requerimiento que tienen las revistas de investigación para publicar artículos de revisión, que son diferentes artículos ya de investigación que generan nuevo conocimiento. Pero los artículos de revisión, claro, son válidos en la medida en que yo sé lo referente a los últimos 5 o 10 años de ese tema específico. Entonces, es un gran aporte. Entonces, mire que la fuente de conocimiento, esa captura dependiendo del objetivo que yo quiera, ¿sí? Ahora, si yo quiero obtener información con respecto o capturar información con respecto al sector, pues lógicamente tengo que referirme a información, eh, digamos, un poco, información seria, ¿cierto? Que lógicamente lo van a obtener digamos, en las agremiaciones como tal, ¿cierto? En la ANDI, en la Cámara de Comercio, es decir, instituciones que están enfocadas efectivamente, en la atención al empresario, ¿sí? Entonces, esa captura es importante. Pero si ya no hablamos de almacenamiento, ¿sí? Esa captura, pues normalmente la hacemos por eh, intermedio de recurso humano, pero apoyados en tecnología. El almacenamiento. Entonces,
El almacenamiento inicialmente, pues lógicamente estamos hablando de tecnología, de equipos, pero también viene un procesamiento dentro de ese almacenamiento que está dado por el recurso humano, ¿sí? Yo selecciono qué información me sirve, qué no me sirve, o qué es más relevante que otra, la clasifico y lógicamente ahí pues genero la aplicación o esa información la aplico en mi empresa y le genero conocimiento. Pero también mire que dice la etapa de compartir el conocimiento, que ya pues lo hemos hablado bastante y es lógicamente difundir esa información en los demás, a pesar de que ellos no estén en esa área, pero es importante que los demás sepan a ese nivel, pues, qué se está haciendo en la organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre esas, eso genera más, eso genera mucho más compromiso como tal y posiblemente en ese compartir el conocimiento, a pesar de que no sea el mismo nivel a todos de conocimiento o la misma cantidad de conocimiento, eh, la persona, ¿cierto? A pesar de que esté de pronto en un área diferente, pueden también opinar. Entonces, por eso es importante los canales de comunicación, opinar y generar nuevas ideas con respecto a ese tema, ¿sí? Y dice que compartir el conocimiento y la experiencia. Lógicamente, todos esos procesos generan experiencia en la organización, no solamente en la persona que hablamos del conocimiento tácito, sino también en el conocimiento de la propia organización, porque recuerden que cada empresa tiene un nombre y ese nombre, ¿cierto? Va ganándose en el mercado, va ganando su posición en el mercado. Entonces, cada empresa también, no solamente la persona se conoce por la experiencia, sino también hoy en día la empresa, ese nombre, también se le da reconocimiento de experiencia en ciertos temas, ¿sí? Entonces, por eso es importante llevarlo no dejarlo en el conocimiento tácito, sino llevarlo a la empresa como tal. Listo. Y que existe entre una empresa u organización. Ese es en términos como ya marcando la gestión del conocimiento empresarial. Ahora, ese conocimiento empresarial o la gestión del conocimiento empresarial implica identificar fuentes de conocimiento valioso, ¿cierto? Algo ya hemos comentado, como empleados, pero también no solamente fuente de conocimiento, lógicamente explícito, sino también en conocimiento tácito como empleados, clientes, socios y documentos, que sí sería algo explícito. Pero lo que son empleados, clientes y socios, también ellos pueden ser fuentes de generación de conocimiento valioso, ¿sí? Y hacerlos accesibles y reutilizables para otros. Entonces, por eso la importancia del compartir. El compartir no solamente el conocimiento dentro de la organización, sino también el difundir. Difundir ya significa publicar en revistas, publicar, digamos, en medios de comunicación, en la web, aprovechando, digamos, las redes sociales. Eso también es difundir. Y hoy en día prácticamente funciona muy al estilo, digamos, de lo que es un youtuber, ¿cierto? Un influenciador que llaman hoy en día, pero en términos empresariales, esa constante difusión de una organización con respecto a un tema específico, no solamente de un influencer, ¿no? Ni cierto, alguien personal, sino estamos hablando de la organización como tal, nombre de una organización, esa difusión de información, ¿cierto? Pues lógicamente hoy en día también posiciona a la organización, entonces es importante tener eso. Entonces ustedes han visto no solamente las universidades, en la UIS digamos, hoy en día la UIS, por ejemplo, tiene un área de comunicaciones consolidada. Cada una de las sedes, por eso cada una de las sedes tiene un profesional en comunicación, ¿cierto? Digamos, un comunicador social para difundir todo lo que hace, todo lo que hace. ¿Sí? Si uno va a una visita técnica, lo difunde en la página, mínimo en el Facebook de la UIC, digamos, de la UIC de la sede de Barbosa, por ejemplo, ¿sí? La UIC de Socorro, la UIC de Barbosa, la UIC de Barranca Bermeja, la Málaga, cada uno de esas, y por supuesto la central, cada uno de ellos tiene un profesional de difusión, porque es que hoy en día también los medios, no tradicionales, sino los medios tecnológicos, eh, cumplen un papel importante también en la posicionamiento como tal de la organización. ¿Sí? Entonces, por eso hay que difundir todo. Y si hay unas visitas técnicas, se difunde. Si hay un congreso, se difunde. Si hay una nueva información, se difunde. Si hay un taller que van a realizarse, se difunde, si hay una visita, etcétera, etcétera. Todo eso se está difundiendo por eso mismo, porque hoy las redes, eh, digamos, generan una gran influencia y son un medio excelente para posicionar como tal marcas, en este caso, pues, posicionar, digamos, organizaciones, ¿listo? Mm, 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 mm. Entonces, por eso hacerlo accesibles y reutilizables para otros es una estrategia también para eso. Y aquí tenemos entonces unos puntos de por qué es importante gestionar conocimiento en el mundo empresarial actual, ¿sí? Digamos, sumado a lo que habíamos visto en los videos, tenemos aquí inicialmente, uno, mejora la toma de decisiones, ¿sí?
Mire que no solamente, y hemos hecho énfasis en otras asignaturas, no solamente es tomar decisiones con un respaldo como tal, digamos, de números, ¿sí? Porque en últimas, pues, en el área empresarial, pues, el número se traduce eh, eh, en un análisis, se traduce mediante un análisis y lógicamente de- debe, debe propender por la toma de decisiones, ¿sí? Pero respaldada en algo. Aquí también la gestión del conocimiento nos permite a nivel empresarial mejorar la toma de decisiones, ¿sí? Porque es diferente uno tomar una decisión a nivel directivo con información o sin información, llevémoslo a un ámbito mucho más técnico, con conocimiento o sin conocimiento. ¿Sí? Listo. Entonces, el segundo, digamos, punto, en mayor innovación, ¿cierto? Esa gestión de conocimiento, la idea es que uno de los productos sea la innovación en todo aspecto, eh, em, también en nuestros productos como tal o servicios, pero también en nuestra imagen, ¿sí? La renovación de la imagen es importante. Y innovación también en nuestras difusiones, con formas de comunicarnos, ¿cierto? Todo eso. Eh, en tercer punto tenemos aquí un mayor productividad, ¿cierto? De los empleados. Mire que una de las preguntas decía, y una de las respuestas pues, que se daban las preguntas era que si la innovación pues repercutía en menor número de empleados, ¿no? Puede que ahorita con, digamos, pues no, está pasando, ¿no? Con, digamos, con las aplicaciones de inteligencia artificial, eh, ya algunas tareas que son rutinarias o repetitivas, pues ya no necesitamos un recurso humano sino pues de alguna forma podamos, ¿cierto? O la podemos, más bien, la podemos hacer mediante inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, esas tareas pues ya no están siendo que antes detrás de esas tareas estaba alguien, una persona, ¿no? Hoy en día pues se está utilizando el recurso humano más en función de otras actividades que ya necesitan algo más personal y que no tienen que ser repetitivas, ¿sí? Entonces, eso genera pues una mayor productividad del empleado para efectivamente ponerse en tarea de generar nuevo conocimiento, nuevos productos y etcétera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que antes esas tareas rutinarias, lógicamente requieren mucho tiempo y pues en últimas no generan ¿cierto? Nuevos productos como tal. Entonces, esa es la idea también, aprovechar esa innovación, esas tecnologías para estas tareas rutinarias que las haga ella, pero lógicamente ahí está el tema de lo impersonal, pero tiene que estrecharse, esa brecha tiene que estrecharse, pero para que, en últimas, para sacar de ese contexto al colaborador, al recurso humano y ponerlo en tareas más productivas, ¿sí? Que efectivamente necesitamos su intuición, su punto de vista, su criterio, su experiencia, que pues de pronto la tecnología todavía no o hasta cierto punto limitado no lo ofrece, ¿sí? Eso es. Cuarto, servicio al cliente mejorado, muy de la mano de lo que ya hemos dicho. Ahí están las aplicaciones, pero pues la idea es estrechar esa brecha entre lo personal y la inteligencia artificial, ¿listo? Y dice, quinto, tenemos como una mejor gestión de riesgos, muy de la mano con la toma de decisiones. Recuerden que nunca vamos a disminuir el riesgo a cero. Siempre va a haber un riesgo asociado a alguna toma de decisiones o o alguna acción, ¿cierto? Que cambie lo que tradicionalmente hemos venido haciendo, una mejora, una innovación, etcétera. Siempre hay un riesgo asociado. Lo que pasa es que con el conocimiento y con la gestión del conocimiento podemos disminuir ese riesgo a un punto que podamos manejar, ¿cierto? Podamos manejar y podamos tener también opciones, porque no es solamente manejar el riesgo, es también saber que hay un riesgo asociado, así sea mínimo o así sea reducido, pero en el evento, si hay un riesgo asociado, hay una probabilidad, eso está basado en la estadística, hay una probabilidad de que no ocurra lo que yo creo que va a ocurrir, o sea, es decir, de que esta toma de decisiones mejore, digamos, el posicionamiento de mi organización, por ejemplo. Puede ser que también esa probabilidad baja, que es el riesgo, puede ocurrir, también está latente ahí, ¿cierto? En menor grado sí, pero puede ocurrir, también puede pasar. Entonces no es solamente es reducir el riesgo con la gestión de información, sino también, y del conocimiento, sino también tener las posibilidades, es decir, tener abiertas las respuestas si efectivamente ese riesgo ocurre y genera una respuesta negativa, pues de una vez tener ya digamos, prever esa, esa solución, esa acción para mitigar ese efecto del riesgo que generalmente pues,
podría haber, podría ocurrir, ¿sí? Entonces, digamos que en últimas no es solamente disminuir el riesgo, sino estar preparado para las posibles respuestas, ¿sí? Y para los posibles eventos. Entonces, todo eso nos gestiona, digamos, nos permite la gestión del conocimiento. ¿Listo? Bueno, entonces, yo sé que esta es una hora difícil porque estamos hablando de 12, de 11 a 1 de la tarde. Entonces, la idea es que sean así ágiles, pues, con video, ¿cierto? Voy a tomar también la recomendación de la compañera para, lógicamente, también hacer otras actividades, ponerlo a ustedes en funcionamiento, no solamente yo hablar, porque créanme que no es que también la garganta de uno también se va desgastando, pero la idea también que sea interactiva, entonces voy a generar otras actividades para las próximas tutorías que nos permitan eso, ¿listo? Entonces voy a tomar aquí, digamos, como basado en los que estaban al comienzo, si están los mismos, pues los dejamos igual. Veo a Tatiana, bueno, Nicole, aquí está Nicole, perfecto. Tania también la veo. Jenny, también perfecto, gracias Jenny. Lorena también está. Y Tatiana Parra, la que no veo esa, Karina, ¿listo? Entonces estaríamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, ahí estaríamos los 5 sin Karina, perfecto. Comentarios, ¿cierto? ¿Alguna participación que quieran hacer? ¿Alguna duda? O alguna experiencia que hayan tenido con respecto al tema? ¿Alguna empresa que quieran compartir? De pronto el aporte me pareció muy interesante, lo que hablamos de Nokia y de Yahoo y también la empresa, porque es que fueron pioneras, o sea, lo Ujú. crearon, pero dejaron que se llevaran el invento y quedaron atrás. Exactamente, gracias. Y mira que puede, o sea, digamos, es una alerta para nosotros, ¿cierto? Ustedes, para nosotros que estamos, ya te doy la palabra, Tania, para nosotros que estamos en ese proceso, ¿cierto? De tener ideas nuevas y por eso la importancia de la imaginación. Voy a hacer énfasis siempre en el tema de la imaginación, de no dejarlo atrás, siempre hacer ejercicios y aquí la idea es también que hagamos ejercicios de ese estilo, para motivar la imaginación, ¿sí? Porque la imaginación es parte y aplicado pues va a ser la creatividad y creatividad pues me va a generar innovación en mi empresa. Pero me refiero es a que vamos a tener ideas nuevas y seguramente vamos a ser pioneros en algún producto específico o en algún servicio específico. Lo que no podemos dejar es que esas experiencias, sí, por eso es importante la experiencia no solamente hace parte de lo que me ocurra a mí, claro, por supuesto, si yo la embarro una vez, me caigo y levanto y aprendo eso, pero también yo tengo que tener presente, por eso la importancia de revisar el sector y ver la experiencia de los demás, porque también de esa se puede aprender. Entonces, mire, ahí el aporte con base en esa experiencia de esas empresas que siendo pioneras, y siendo empresas grandes y siendo, o sea, no estamos hablando de mi pyme, ¿no? Estamos hablando de empresas grandes que por ciertas decisiones o por cierta, digamos, falta de actualizarse, bueno, cualquier motivo, digamos, se vieron, ¿cierto?, relegadas en el mercado. Y eso la idea es que no nos pase a nosotros, basado en esa experiencia. ¿Listo? Entonces, mire esa alerta que nos genera ese video también. ¿Quién estaba haciendo la mano? Sí, también podemos participar. Yo, profe, Gracias. yo estaba alzando ahorita la mano. Como os estaba diciendo ahorita en el video de Nokia, quisiera también hacer un aporte. Resulta que en la historia de Nokia ellos solamente se concentraron en hardware, es decir, en el físico de que sea un celular resistente. Por eso era el chiste de que si se caía el teléfono Nokia, se rompía era la baldosa y no el teléfono. Inclusive tuvieron unos buenos comerciales y trascendieron muy bien en el mercado en unos años. Ya con el tiempo, con el pasar del transcurso del tiempo, ya empezaron a sacar nuevas marcas de teléfonos como iPhone, Samsung y demás, que ellos más que todo se concentraban en software del teléfono. Tenían más que todo innovación de, por ejemplo, crear como unas redes sociales y que se puedan conectarse a través de llamadas y videollamadas. Entonces, al traspasar el tiempo, ellos se concentraban más que todo en mejorar también el software y el hardware, pero más que todo el software. Y por eso es que Nokia quedó atrás, porque ellos tal vez no tendrían el conocimiento suficiente respecto al software para poder actualizar y mejorar en esa parte que es muy importante en un teléfono hoy en día. Entonces, ahorita, actualmente, Nokia sigue en funcionamiento, pero solamente el nombre de la marca, porque de por sí la empresa ya no existe, sino que pasó, ellos vendieron el nombre Nokia a otras empresas que son por allá en China y
realmente siguen trabajando la marca, pero realmente no son buenos teléfonos de ni físico, ni el hardware, ni el software. Realmente ya le bajó mucho el estado. Exacto, muchas gracias. Mira que en lo que hace referencia, o sea, digamos, es revisar el producto, ¿cierto? O servicio en todas sus dimensiones, ¿sí? No solamente una, ¿sí? Porque, digamos, fácilmente una innovación es la parte de física, lo que comentamos, ¿cierto? Lo que comentabas, la parte física. Pero bueno, ¿y qué pasó con las aplicaciones? Sí, no, físico muy bonito, incluso tengo una referencia a Nokia, yo me acuerdo de tener un Nokia de los sencillitos y después eso empezó digamos, a generar otros equipos mucho más sofisticados físicamente, pero se quedaron una... Entonces, mira la importancia de toda dimensión ser, digamos, innovadores en nuestros productos y servicios. Y en últimas, ¿quién me dice eso? La respuesta la tenemos primero en el que va a usarlo, ¿cierto? Que es el cliente. La generación del cliente, porque eso es importantísimo hoy en día, incluso se estudia también. Hoy en día, lo como hemos dicho, no se estudia solamente los datos básicos del cliente, sino la vida del cliente. Es decir, tengo que perfilar mi cliente y saber qué le gusta hacer, que si le gusta salir a bailar, si le gusta como hobby hacer deporte. Es decir, todas esas, ya digamos, un poco más de intimidades del cliente, tengo que saberlo. ¿Por qué? Porque basado en esas otras áreas de mi cliente, pues también puedo generar aplicaciones, ciertos otros productos que complementen, lógicamente, el bienestar de mi cliente, que en últimas es lo que uno quiere satisfacer, ¿sí? Y pues es el cliente el que va, lógicamente, a usar mi producto o servicio. Entonces, mire que ahí está la información, pero hay que gestionar esa información, ¿sí? Y volverla a conocimiento, ¿para qué? Para aplicarla en mi producto o servicio y que efectivamente cumpla las expectativas, digamos, de esa persona que está, ¿cierto? Haciendo uso, digamos, de ese producto como tal. Entonces, mire que es mirar el producto en todas sus dimensiones, no solamente en una específica, pero para eso necesitamos, para eso nos sirve la inteligencia artificial, para generar espacio, tiempo, para poder pensar en eso, porque eso necesita tiempo también, ¿no? Algo no sé si hemos comentado acá, pero por ejemplo, Google, ¿cierto? Todas esas marcas le pagan a personas para que se sienten allá y les pongan espacios agradables de descanso, de música instrumental, ¿cierto? Para que ellos tengan o sea, motiven la imaginación y sean creativos y generen nuevos productos. Sí, oiga, se me ocurrió esto. Y como pasa en las metodologías de lluvia de ideas, ¿sí? A veces no la planteamos de la forma adecuada, pero por ejemplo, una metodología sencilla de lluvia de ideas, eh, ninguna idea, o sea, se parte de la base de que ninguna idea digamos, se desecha. Todas ideas son importantes, a pesar de que la idea pueda ser muy imaginativa, irreal, entre comillas, o irreal, digamos, pensando que en el término, digamos, del contexto empresarial, no, ninguna idea se debe desechar. ¿Por qué? Porque a partir de una idea, digamos, con mucha imaginación puede generarse, por supuesto, un producto que mejore rentabilidad y competitividad de la empresa. Entonces, eso parte y a veces no planteamos bien esos escenarios que son importantísimos, sencillos y que pues lógicamente debemos involucrar además actores no solamente en el área específica de, digamos, que nos compete dentro de la empresa, ¿no? Sino a otros actores, ¿sí? También que nos puedan generar ideas, pero que previamente tienen que estar informados, ¿no? Eso es. ¿Alguna otra participación, alguna otra sugerencia o comentario? Bueno, entonces, Nicole, Tania, Jenny, Lorena, Tatiana, muchas gracias por la participación al final, pues hasta el final. Ahí sumamos a Karina al comienzo. Y listo, entonces yo cargo, lógicamente, la diapositiva, cargo la grabación pues al curso. La próxima tutoría, entonces lo que le comento, vamos a estar más atentos, es en relación digamos, a la competencia, al indicador de logro que digo, que es tipología de modelos para creación y gestión de conocimiento. ¿Listo? Entonces vamos a ver la tipología, hay tres tipologías y hay muchos modelos, pero pues vamos a basarnos en un artículo para revisar los seis modelos que ese artículo pues clasificó más recientes, digamos, a partir de la fecha del artículo y con eso pues vamos a generar la actividad como para nuestro producto como tal. Venga, reviso aquí de una vez nuestra fecha de entrega, seguramente hay que renovarla.
se nos corrió una semanita. Ya confirmo acá. Mm, unidad 1. Tenemos fecha de producto 1. Tenemos el 23, claro que el otro domingo, listo, ¿no? Entonces yo ajusto la fecha a una semana, ¿listo? Para, para cubrir ahí digamos, la reprogramación de la tutoría anterior. ¿Listo? Entonces, si hay alguna duda, bienvenida. Y si no, pues un fin de semana bendecido y lógicamente una jornada, que continúen con una jornada y que almuercen, ¿no? No sé si están almorzando ya, no han almorzado todavía. Listo, perfecto. Entonces, estamos en contacto con Profe, disculpe. señora Lorena. Profe, es que se me fue el internet y no le escuché cuando su merced habló del producto 1, Sí. que su merced no le explica la otra clase. Ah, sí, digamos que el producto uno está relacionado con las metodologías, ¿cierto? Para gestión del conocimiento, creación y gestión del conocimiento. Entonces, digamos que es apropiado que lo revisamos de una vez la próxima tutoría. Y como el producto estaba programado para entrega hasta el próximo domingo, entonces yo ajusto la fecha a una semana más, ¿sí? Para que tengamos la base de la otra tutoría y aparte Ah, ya tengamos una semana adicional para hacerlo. ¿Listo? Eso es. listo, profe, muchas gracias. No, a ustedes, gracias Lorena, Nicole, Jenny y Gracias, Tania. profe. A ustedes, muchas gracias. Un bendecido fin de Hasta semana. luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.